¿Qué tal amigos? Bonita tarde, bonita noche, bonita madrugada tengan hoy. A la hora que nos estén escuchando, es un honor para mí verlos de nuevo en su programa Punto Fino de su canal Centinela del Norte. Antes de comenzar, quiero pedirles por favor que le den like y se suscriban al canal, toquen la campanita para recibir las notificaciones cuando estemos al aire. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y bueno, hoy les tenemos otro gran programa porque ya saben que aquí tenemos puros bombazos y puros programas de primera con noticias que no van a poder saber en los medios abiertos. Entonces les damos la bienvenida y bueno, vamos a comenzar hoy y vamos a hablar de tres temas importantes para México. El primer tema tiene que ver con Rocha Moya y pues el narco. Estados Unidos pide su captura, extradición, junto con toda una red de poder que trabaja con el crimen organizado y bueno, pues la 4T y Claudia Sheinbaum buscan protegerlos con el pretexto de la soberanía nacional. También vamos a hablar hoy de Leticia Ramírez, que llega a la Secretaría del Bienestar como alfil de AMLO por su ineptitud al 200% y premiada por la Cuarta Transformación. Esta Leticia es la que era la secretaria del Bienestar. Y el último tema que tenemos es de Chihuahua, que una vez más va a la vanguardia. Maru Campos crea el primer centro integral del país para niñas y niños adolescentes y consolida una política real para proteger a las infancias en el bello estado de Chihuahua. Les damos la más cordial bienvenida y comenzamos con este bombazo que les di y ayer y hoy. Esto pues es un escándalo, ¿verdad? Todo lo que se ha armado. Estados Unidos presenta una acusación formal en una corte federal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra el senador de Morena, Enrique Insunza Casares, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, más varios mandos de seguridad y procuración de justicia. Imagínense, o sea, ¿qué onda con eso? La acusación lo señala por conspiración, por traficar drogas, por posesión de armas de alto poder y por brindar protección institucional a los cárteles de Sinaloa. En manos de ellos, de estos narcotraficantes, está la seguridad de los sinaloenses, amigos. Imagínense esto. Lo que describen las autoridades estadounidenses es un aparato completo operado para el crimen organizado. Un gobernador puesto por el cártel de Sinaloa, pues que habría pactado con los chapitos para garantizar su protección a cambio de apoyo político. ¿Cómo ven? Un senador que formó parte del círculo que sostuvo ese acuerdo desde el poder. Rocha Moya fue dirigente nacional del PRD cuando se creó el PRD. Es muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Y luego viene pues el alcalde que habría facilitado el control territorial y un vicefiscal señalado por filtrar operativos y proteger a la organización de los chapitos. Luego, bueno, primero de los chapos, ¿no? Del cártel de Sinaloa antes de que se dividieran. Luego, mandos policiales acusados de participar directamente en secuestros y violencia y el control de plazas. Y según la investigación, el ascenso de Rocha Moya al poder estuvo marcado por la intervención del cártel con intimidación, secuestro de opositores, una armada de casillas, o sea, todo un operativo armado para la presión
y luego la posesión de las casillas con la manipulación del proceso electoral, a cambio del, pues de protección y de libertad de operación. Así lo pactaron. Entonces, frente a esto, la reacción de la cuarta transformación, que es la cuarta deformación ahora, y de Claudia Sheinbaum fue respaldar totalmente a estos delincuentes criminales y minimizar y repetir que no hay pruebas, porque siempre dicen lo mismo, ¿dónde están las pruebas, verdad? Entonces, Morena hizo lo mismo, cerró filas, la Cancillería respondió con un reclamo diplomático y la Fiscalía anunció que investigará, pero dejó claro que no se moverá sin pruebas suficientes. Entonces, imagínense a qué nos estamos exponiendo los ciudadanos. Y sin embargo, el tratado de extradición México con Estados Unidos, en ese tratado está precisamente detallado en este artículo que no se requieren pruebas para la detención provisional de los acusados. Hay un periodo de 60 días para presentar las pruebas luego de la detención. Pero aquí, pues ya la 4T, ya saben que son especialistas en todos estos temas de la manipulación. Entonces, la 4T está al servicio del crimen organizado y el narcotráfico, indudablemente, porque un gobernador está acusado, un gobernador en funciones, de pactar con el cártel de Sinaloa. El senador, también acusado, señalado de operar desde el gobierno para proteger la red de narcotráfico. El alcalde, implicado en facilitar el control territorial, y el vicefiscal, acusado de recibir dinero y filtrar operativos. Mandos policiales señalados por ejecutar órdenes del crimen organizado. Protección institucional al narcotráfico y el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Imagínense para qué están sirviendo nuestros impuestos, a quién les pagamos y para qué, para que cuiden a los... La 4T, señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado, claro que ya lo sabíamos, con funcionarios desde el gobernador hasta mandos policiales, acusados de proteger y facilitar operaciones del cártel de Sinaloa. Y en el caso 2, pues la elección fue bajo una operación criminal, señalamientos de intervención de los chapitos en la campaña del 2021. La campaña del 2021 fue intervenida directamente, ya documentado por el gobierno de Estados Unidos. Luego, los presuntos secuestros de candidatos opositores, la intimidación armada en casillas y el robo de urnas y boletas, según lo relata la Fiscalía de Estados Unidos, el Distrito Sur de Nueva York. Reuniones para pactar protección e impunidad. Colocación de funcionarios afines en seguridad pública. Y Rocha Moya, pues, llegó a la gubernatura de Sinaloa con la intervención de los chapitos, quienes mediante la intimidación, secuestros, manipulación del voto y acuerdos para asegurar la protección y la impunidad. ¿Qué tal? No nos sorprende porque es algo que ya sabíamos que estaba pasando. Hubo una infinidad de marchas en Ciudad de México y en Sinaloa que decían renuncia Rocha Moya. Rocha Moya renuncia. ¿Por qué? Pues porque Sinaloa se incendió. Se incendió después de que entregaron al Mayo Zambada. Entonces, esto es verdaderamente delicado, sobre todo para nuestros hermanos sinaloenses, con los cuales nos solidarizamos profundamente, y organícense para que puedan presionar y pedir la renuncia o que se lo lleven ya a Estados Unidos. Morena cierra filas, por supuesto, e intenta bloquear cualquier acción en contra de los narcos.
y con cualquier acción en contra de los cárteles de la droga. Morena respalda públicamente a su gobernador. Se rechaza su renuncia pese a la acusación internacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores envía una protesta diplomática. La Fiscalía General de la República condiciona cualquier acción a las pruebas y se repite pues que no hay elementos y se usa la soberanía, ya saben, como un escudo político, porque ya saben que esa es la frase favorita de Claudia Sheinbaum, la soberanía. Entonces, y el no intervencionismo. Esto es de verdad ilógico y entonces pues Morena respalda al narcogobernador y junto con el gobierno federal frena acciones al cuestionar pruebas, rechazar su renuncia y escudarse en la soberanía. Es una pena que esto esté pasando. Nosotros como ciudadanos tenemos que presionar porque es nuestro país. Ellos actúan a otros niveles, a los niveles de las cúpulas, de las pequeñas cúpulas y de los tratos con los narcotraficantes. Ahora, para el bloque de las preguntas, voy a preguntar y quiero que reflexionen y quiero que me comenten, por favor, ¿por qué sigue gobernando alguien acusado por narcotráfico en una corte de Estados Unidos? Ustedes dirán que es tonta la pregunta o a lo mejor la sienten muy básica. Pero si nos metemos en esta parte de la reflexión, vamos a caer en cuenta en que creen que somos unos estúpidos y no amigos. ¿Por qué sigue gobernando alguien acusado por narcotráfico en una corte de Estados Unidos? Precisamente porque estamos viviendo un gobierno de impunidad, porque está respaldado por el narcogobierno de la Cuarta Transformación, por Morena, que es un narcopartido terrorista, y porque pues finalmente ellos ponen y quitan a sus propias piezas del ajedrez, pero realmente quien los pone es el narcotráfico. Y ya lo dijo Estados Unidos. ¿Qué más tiene que pasar para que Morena deje de protegerlo? Pues que venga Estados Unidos y se lleve al gobernador y a todos los que se tenga que llevar, extraerlos. Porque hay tratados que se tienen entre México y Estados Unidos y sin embargo no están siendo respetados por México. Y lo que viene en el caso de que no lo entreguen es una extracción, como lo hicieron con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, casi acusado por los mismos crímenes que acusaron y que están acusando al gobernador Rubén Rocha Moya de Culiacán, de Sinaloa. Y ustedes creen en la siguiente pregunta: ¿la soberanía es defensa del país o blindaje político? La soberanía es blindaje político para la 4T. Definitivamente, la soberanía es que no existe en estos momentos en este país, porque aquí gobierna el narco. Y la siguiente pregunta es: ¿el Senado va a investigar o va a encubrir? Esperemos que el Senado se ponga las pilas y que comience a investigar. La siguiente pregunta es: ¿por qué no se aplica la detención provisional? ¿Por qué creen que no se aplica la detención provisional? Porque se protegen unos a otros, porque son unos narcodelincuentes los personajes que nos gobiernan. ¿Quién responde a esto si esto se confirma? Pues va a tener que responder Andrés Manuel López Obrador, y Sheinbaum, si es inteligente, va a tener que entregar a Rubén Rocha Moya. Bueno, y entonces vamos con las conclusiones para este bloque. Pues prácticamente es una acusación internacional gravísima en contra de un gobernador en funciones y toda una red que opera desde el poder morenista. La 4T decidió tratar este caso como un ataque político, como todo lo que hace la Cuarta Transformación, que es politizar todo, y no como una señal de alarma.
Morena se alineó de inmediato para defender a uno de los suyos sin exigir explicaciones. Y la presidente pues optó por cubrirse en la soberanía, la bandera de la soberanía, como niño héroe, se envuelve en la bandera de la soberanía mientras evita tomar decisiones de fondo. Sobre todo, amigos, tenemos que ser súper conscientes que estas decisiones que toma la presidente Claudia Sheinbaum no, no está pensando en México ni en todos los mexicanos, en lo que nos espera. Se tensan más estas relaciones entre México y Estados Unidos, los afectados vamos a ser todos los mexicanos. El problema no es solo de Rocha Moya, como les digo, es un sistema en donde el crimen no presiona al poder. El crimen se sienta en el poder, donde policías, fiscales, alcaldes, legisladores aparecen señalados como ser parte de la misma estructura criminal que son los cárteles del narcotráfico. Y esto se sostiene, no es la caída de un gobernador, es el inicio de la caída de la Cuarta Transformación y Morena. Porque durante años el gobierno morenista prometió acabar con la corrupción y el crimen organizado. Y queda claro que es parte del crimen organizado. El mensaje es peligrosísimo, amigos. Mis queridos centinelas, tenemos que estar alertas y bien pendientes de este caso y de los sucesos que vengan en los próximos días. ¿Qué se puede estar señalando por narcotráfico en una corte internacional y aún así seguir en funciones con el respaldo político de la propia persona que nos gobierna, la presidenta Claudia Sheinbaum? Que el poder no reacciona para limpiar, sino para cubrir a estos criminales. Y en otro tema también muy importante, el tema de Leticia Ramírez, que llega del bienestar como el alfil de AMLO, con una ineptitud del 200% y premiada por la Cuarta Transformación. El relevo de la Secretaría del Bienestar se explica por lealtades. Ariadna Montiel deja el cargo para moverse dentro del aparato político de Morena y en su lugar entra Leticia Ramírez. Ella fue secretaria de Educación Pública, una funcionaria que ya demostró que no puede con responsabilidades de alto nivel. No tiene una capacidad probada ni una trayectoria que respalde esa decisión. Y todo apunta hacia la chingada. ¿Quién toma las decisiones? Pues allá en Palenque, en la chingada justamente. Entonces Leticia Ramírez no llega por lo que hizo, llega a pesar de lo que hizo. Su paso por la SEP fue una cadena de errores, de omisiones y una bola de exhibiciones políticas. No corrigió los problemas que recibió, no construyó una ruta clara y nunca logró imponer el orden en una dependencia clave para nuestro país. Le cuestionó por no entender el modelo educativo que ella misma debía implementar, por no poder explicar lo básico, porque quedarse corta en cada crisis fue lo que hizo usualmente, casi no sabía cuánto eran 2 más 2, la secretaria de Educación Pública. El episodio donde no pudo explicar cómo aprenderían matemáticas los niños dejó claro que no dominaba el tema, que no tenía control y que estaba totalmente rebasada. Y a esto se le suma el desastre que vivimos todos de los libros de texto gratuitos, plagados de errores, de opacidad y críticas generalizadas. Y por no expertos, por los propios padres de familia. Incluso recuerdo un episodio en donde están quemando los libros de texto en Chiapas, me parece que fue. Y aún así, no solo fue removida por su mal desempeño, ahora es premiada
con la Secretaría del Bienestar, amigos. O sea, es una persona que no tiene ni idea de administración ni de nada. Una de las dependencias más sensibles del país es pues donde más se presta a corrupción, ¿verdad? Y a robos. Una de las dependencias más sensibles, la que maneja recursos masivos y padrones clave para la operación política del gobierno. No es un ascenso técnico, es un movimiento político. Es colocar al alfil de AMLO en una de las áreas más importantes para el control territorial, electoral y de dinero, de miles de millones de pesos que se manejan para los programas sociales. Y ya sabemos cuál es su modus operandi. No les dan las tarjetas, se roban el dinero y tienen un padrón inflado y le pagan a los muertos. Obviamente que ellos saben perfectamente quién ya no está y se quedan con el dinero. Y eso se va a las campañas. El fracaso en la SEP y la evidencia pública de incompetencia es innegable. Dejó una gestión sin resultados ni rumbo. No corrigió ningún problema, que más bien los heredó porque nunca construyó soluciones. Una total incapacidad para explicar el modelo educativo y en una respuesta pública no podía contestar eso. No sé si recuerdan, no podría contestar eso ante un tema básico. Características generalizadas por falta de preparación, señalamientos por improvisación desde su nombramiento. Fracaso, pues en la SEP, marcado por improvisaciones e ineptitud, evidenció que no está a la altura de un cargo de ese nivel, y menos ahora para la Secretaría del Bienestar, amigos. Los libros de texto mal hechos y una crisis educativa sin control. No pudo frenar los errores graves de los libros de texto gratuitos, una falta de control de calidad en los contenidos educativos, que los hizo Marx Arriaga, pero oye, al menos revísalos antes de imprimirlos. Pon a 20 personas a que los revisen. No. Así se fueron tal cual. Ella rechazó públicamente a los especialistas, a los maestros y a los legisladores. Hubo una opacidad en la elaboración de los materiales y bueno, las críticas por el contenido ideológico de pésima calidad, amigos. La incapacidad para sostener una política educativa sólida fue evidente. Su gestión estuvo marcada por los libros de texto con errores, una falta de control y rechazo generalizado que evidenció la incapacidad de sostener una política educativa. Y en el caso 3, el nombramiento político sin mérito alguno y el respaldo ciudadano, porque si lo pusieran a una consulta, amigos, pues ella quedaría en último lugar. Es la segunda funcionaria peor evaluada del gobierno de la Cuarta Transformación, con una bajísima aprobación ciudadana y sus señalamientos recurrentes por una falta de experiencia técnica. El ascenso está basado realmente en una cercanía con el poder y con, por supuesto, que Andrés Manuel López Obrador. Perfil político por encima de una capacidad profesional. Ese es el error constante que comete la Cuarta Transformación y por eso estamos en los lugares que estamos en este momento, queridos amigos. Esta designación no responde al control político, no a los resultados. El nombramiento es un nombramiento sin mérito, marcado bajo la aprobación y la falta de experiencia que evidencia un proceso por lealtad política y no por capacidad de los resultados que ha dado esta funcionaria. Y las preguntas para el programa es, la primera pregunta, ¿qué mérito justifica este nombramiento? El único mérito que justifica el nombramiento de Leticia Ramírez a cargo de la Secretaría del Bienestar son sus vínculos cercanos con Andrés Manuel López Obrador, porque ella es una operadora política. La siguiente pregunta es,
¿Por qué se premia un desempeño fallido? Pues porque realmente no tienen parámetros de cómo se deben de hacer bien las cosas, porque no tienen una capacidad técnica para poder evaluar los perfiles y elegir a los mejores perfiles. Imagínense que a esta burra la pusieron como secretaria de Educación Pública. Ahora va a manejar los dineros de los programas del bienestar. ¿Qué garantía hay de que no repetirá los mismos errores? No hay ninguna garantía. De hecho, ya sabemos, lo que van a hacer pues es tratar de robarse, de inflar los padrones y pues realmente eso es lo que hacen ellos. ¿Se está usando al bienestar como una herramienta política? Sí. 100% sí, porque siempre lo han hecho desde que llegaron al gobierno. ¿Quién asume la responsabilidad si vuelve a fracasar? Nadie asume la responsabilidad. No sabemos ni siquiera si Claudia Sheinbaum pueda terminar su mandato. Con esto les digo todo. Las cosas se están poniendo muy difíciles. Sin embargo, tienen a esta incondicional ahora en donde está todo el dinero de los programas sociales. Y aquí se van a encender las alertas y tenemos que estar, amigos, con ojos ciudadanos por todos lados para cuidar a este tipo de servidores públicos abusivos y rateros. ¿Cuánto más puede resistir el país decisiones de este nivel? El país está a punto de colapsar. No creo que el país pueda soportar más tiempo con este tipo de decisiones de este nivel. Y bueno, las conclusiones para este bloque, les contaré que con el nombramiento de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría del Bienestar, se premia la cercanía con el poder, se ignora la incompetencia y se colocan perfiles sin preparación en puestos claves. Su paso por la Secretaría de Educación Pública fue suficiente para no volver a ocupar un cargo público de alto nivel. No entendió nunca la responsabilidad, no resolvió problemas y no dio resultados. Fue una gestión marcada por la improvisación, por los errores evidentes, por omisiones y por una falta total de control. Y aún así, ahora es premiada. Leticia Ramírez es una imposición más, es un alfil más de Andrés Manuel López Obrador colocada en el bienestar para asegurar el control político de Morena. Y aquí les digo, amigos, que no es necesario votar por Morena, pueden votar por quien quieran. De todas maneras, las tarjetas del bienestar son un derecho constitucional y que no inició López Obrador. Esta persona pues va a llegar a la administración de los padrones y a operar una estructura para sostener un modelo que usa los recursos públicos como herramienta política para captación de los votos, porque ya les he dicho que a Morena lo único que le importan son los votos y obvio el dinero. Que esta señora Leticia Ramírez, con una ineptitud al 200% y con un poder absoluto, es una combinación peligrosísima, porque no implica incapacidad, implica decisiones mal tomadas con impacto directo en millones de personas que somos los habitantes mexicanos. Bien, la Secretaría del Bienestar es una dependencia que sostiene a millones de familias. Poner a alguien sin capacidad es poner en riesgo a quienes dependen de ella. Esto es algo bien delicado, porque habrá familias que solo dependan de sus credenciales y del dinero que les dan. Pero imagínense el riesgo en el que están estas familias, que solo dependen de ese ingreso. Esta es la confirmación de un gobierno que premia solamente a los suyos, aunque fallen. Si no pudo con educación, no va a poder con la Secretaría del Bienestar. Y eso será la consecuencia directa de haber puesto a una funcionaria sin capacidades en un cargo que exige todo lo contrario, amigos. Tanta responsabilidad y tanta capacidad administrativa y técnica para estos puestos. El problema no es solo de Leticia Ramírez. El problema es
quién la pone y para qué la pone, por supuesto. Pero ¿quién paga las consecuencias? Como siempre, queridos amigos, nosotros somos los que pagamos estas terribles consecuencias que vamos a tener que enfrentar. Y bueno, pues vamos al siguiente tema con el contexto de Chihuahua una vez más va a la vanguardia. Maru Campos crea el primer centro integral del país para niños y adolescentes y consolida una política real para proteger a las infancias. En contexto, les voy a platicar, porque esto sí está bastante interesante, el caso de Chihuahua y de este proyecto que hizo la gobernadora Maru Campos. En Chihuahua se están haciendo las cosas a fondo. Maru Campos puso en marcha el primer centro de adaptación neurobiológica del país. Chéquense esto. Una adaptación neurobiológica en el país es el primer centro que se hace en México. Les voy a platicar de qué se trata porque suena como wow. Es un espacio único que integra un solo lugar, un albergue, una escuela, atención médica especializada para menores bajo tutela del DIF. Fíjense qué bonito. Esto es usar bien los recursos. Este centro sería el primero en México y está en Chihuahua, amigos. De veras que qué padre para nuestros amigos de Chihuahua. Se trata de brindar atención completa porque nos dice que las niñas y los niños y adolescentes que vivan, estudian y reciban tratamientos en el mismo espacio. Fíjense qué interesante. Tienen atención médica, tienen atención psicológica, psiquiátrica, neurológica, nutricional, además de una educación formal y pues terapias, deporte y además algo bien importante, amigos, la formación en valores. Todo concentrado ahí mismo para la recuperación real y oportunidades de desarrollo, para que los chicos, niñas, niños que estén ahí no estén al alcance de la delincuencia y punto 2, tengan oportunidades de prepararse, sobre todo para su desarrollo y en un futuro puedan ser personas de bien. Eso es bien importante, la formación en valores. Se invirtieron cerca de 80 millones de pesos en una infraestructura diseñada para cambiar vidas, con una capacidad para atender hasta 72 menores al año. Arranca con más de 30 adolescentes que hoy ya tienen un entorno seguro, estable y con un acompañamiento profesional y permanente. Eso es una buena noticia porque realmente lo que viven los niños, niñas y adolescentes de nuestro país es un tema muy delicado porque viven en un caldo de cultivo que no es bueno. Viven en un ambiente que no es sano porque si los papás están ocupados, los papás trabajan, ellos están solos y están muy expuestos al crimen. Los niños con entrar a los simples videojuegos pueden ser presas fáciles para secuestros, desapariciones, porque a través de los juegos en sus propias casas los niños son vulnerables. Y esto me parece un gran acierto, porque tiene una inversión de cerca de 80 millones de pesos y se dan todos estos distintas terapias y acompañamientos, pero lo importante es que es de acompañamientos de personas profesionales y este acompañamiento es permanente. Este centro atiende directamente a menores de violencia que han vivido abandono en condiciones extremas. Y pues esto les proporciona una estructura y un seguimiento, sobre todo una ruta clara para reconstruir su vida. Esto no es discurso, esto es una intervención directa y son acciones. Eso es lo que necesitamos, acciones de nuestros gobernantes. Y nosotros tomar acción también en vigilarlos y en estar al pendiente de lo que están haciendo. Maru Campos trabaja duro para Chihuahua y sus infancias, amigos.
Esta es la prueba. En el caso 1, pues vemos que el primer centro integral del país, pues ya está en Chihuahua. Es el primer modelo en México que integra albergue, escuela y atención médica en un solo lugar. La atención médica, pues es psicológica, psiquiátrica, neurológica y nutricional. Imagínense. Educación completa dentro del mismo espacio, terapias además, deportes y la formación de valores, que es algo que hay que resaltar. Su capacidad es para 72 menores al año. Chihuahua marca el rumbo nacional con un modelo que atiende de forma completa las infancias vulnerables, amigos. Y pues esto es una notición, una muy bonita noticia, porque no solo tenemos que hablar de cosas trágicas y fatales, como suele pasar, pero en Chihuahua sí hay buenas noticias para los chihuahuenses. Y bueno, tienen una gobernadora de primer nivel, un modelo que sí cambia vidas. Así es el modelo de este centro. Menores viviendo ahí, estudiando ahí, se atienden en el mismo espacio, con una atención permanente, con personal especializado, un enfoque a la salud integral, con algo bien importante, reintegración social, porque tomemos en cuenta que los niños del DIF son niños que han tenido problemas con familiares o que se han muerto o que los han abandonado, y entonces el DIF recoge a este tipo de niños. La infraestructura está diseñada para una recuperación real. Es un programa integral porque abarca muchas áreas para la reintegración social de estas personas. La inversión pues es cercana a los 80 millones de pesos en un sistema completo que da estabilidad, tratamiento y un futuro para quienes lo necesitan. Me parece algo muy noble porque sí tiene que ver con el tema de la política social que crece y se consolida. Se llama Nutri Chihuahua y crecerá al menos el 30% de la cobertura. Su expansión en comedores comunitarios y apoyos alimentarios también es este programa Nutri Chihuahua, que es fenomenal porque se está pensando en la sociedad. Porque si tenemos un tejido social sano, si comenzamos a sanar esa parte, pues puede ser en un futuro que tengamos a muchas personas de bien en nuestro país y menos expuestas a los temas difíciles de la delincuencia, que sean parte de la delincuencia, que sean captados por los crímenes, bueno, por los criminales. En este NutriChihuahua, pues tiene el 30% de cobertura, pero tiene una expansión en comedores comunitarios, como les digo, y apoyos alimentarios a más de 400,000 beneficiarios en el estado. La creación del Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil, la recuperación de estancias infantiles y apoyos a familias. Chihuahua fortalece su política social con programas que sí llegan y que sí atienden realmente a la niñez mexicana de manera estructural. Y las preguntas para este bloque del programa. ¿Por qué este modelo no se ha replicado en otros estados? Porque en otros estados no tienen la visión ni la preparación ni la calidad humana que tiene el gobierno de Chihuahua y su gobernadora María Eugenia Campos. Porque además, si lo replican, pues como son los del gobierno, ¿verdad? Pues obviamente les da las envidias y los celos políticos y creen que esto pues les va a bajar los votos. Como saben, y se los he dicho, para Morena lo único que importa son los votos. Pero para la gobernadora de Chihuahua, pues estos programas y pone en primer lugar a las personas, sobre todo niños e infancias, adolescentes también. ¿Cuántas vidas puede cambiar este centro en los próximos años? Pues yo creo que una infinidad de vidas puede cambiar este programa, porque va creciendo. Ojalá que le den continuidad los siguientes gobiernos.
¿Qué impacto tendrá en la educación? Perdón. ¿Qué impacto tendrá la reducción del abandono de la violencia infantil? Pues esto para las siguientes generaciones va a tener un impacto enorme, enorme, porque pues se va a reducir esta parte de los niños de la calle y que viven en abandono y con violencia infantil, y entonces se les va a atender en varias áreas. O sea, es un tema multidisciplinario y es un gran acierto y va a tener un gran impacto en los siguientes años y para las futuras generaciones. Pero depende de ustedes que todo esto siga caminando, amigos. ¿Este debería ser el estándar nacional de atención a las infancias? Sí, por supuesto que sí. Se tendría que implantar en muchos más estados de la República Mexicana. Y para las conclusiones les comento que Maru Campos y el gobierno de Chihuahua están construyendo un modelo que sí atiende de raíz a uno de los problemas más delicados que tiene nuestro querido México. No se limitó a administrar programas existentes, decidió cambiar la forma en la que el gobierno responde a infancias vulnerables. El centro neurobiológico es una señal clara de visión y de decisión para integrar a la salud, la educación, la atención emocional, la vivienda en un mismo espacio. Y esto no es sencillo, amigos, requiere de voluntad, de inversión y de rumbo, de inteligencia y de claridad total. Aquí están las tres. Y lo más importante es que ya está funcionando, lo cual nos llena de contento el corazón porque estas son buenas noticias. En el centro neurobiológico, pues es una señal clara de una decisión integral de salud, de educación, de atención emocional, en fin. Como ejemplo de su compromiso con la política social y atención a los grupos vulnerables, está también NutriChihuahua, que sigue creciendo, llega a más personas y amplía ya su alcance. Y el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, establece una base permanente para atender a la niñez con seriedad y con continuidad, amigos. Maru Campos trabaja por el Estado y además lo pone a la vanguardia. Está construyendo soluciones completas y está demostrando que cuando hay dirección, el gobierno sí puede transformar la realidad. Hoy Chihuahua no solo atiende a sus infancias, las está protegiendo, las está formando y les está asegurando un futuro mejor. Es trabajo constante, definitivamente, es enfoque claro y es una apuesta directa para quienes más lo necesitan. Maru Campos trabaja duro para Chihuahua y sus infancias. Amigos, pues fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Punto Fino en su canal Centinela del Norte. Nos vemos en la siguiente. Un beso. Adiós, centinelas.